Dios les bendiga de nuevo. Estamos aquí queriendo ser una bendición para ustedes. Este día quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y espero que bendiga sus vidas y que Dios hable sus corazones. Me quiero referir a ustedes sobre el tema Señor es mi hija o Señor es mi hijo. La porción que quiero utilizar es Marcos capítulo 5 y versículo 22. Dice la escritura: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Cuando nosotros miramos esta palabra en la escritura, lo que viene a mi mente es que ante la necesidad de cualquiera de nuestros hijos debemos de correr a Jesús. Jairo nos enseña que no importa lo que diga la gente, que no importa la posición, el prestigio que tú tengas, que siempre es importante correr a Jesús. Él era un principal de la sinagoga y no estaba supuesto a estar delante de Jesús, mucho menos postrarse a sus pies. Vino delante de Jesús y él le dijo: quiero que pongas tus manos sobre ella. Cuando nuestros hijos están en alguna dificultad, en algún problema, en este caso su hija estaba agonizando. Yo creo que Jairo había agotado todos los recursos, que estaba demasiado entristecido porque ella estaba agonizando, que no sabía qué hacer, que no sabía qué más podía hacer. Y había escuchado de Jesús, obviamente, había escuchado del poder de Jesús y de todo lo que Jesús podía hacer por ella. Así que no dudó en ir, y aún siendo el principal de la sinagoga, la escritura nos enseña en San Juan capítulo 9, versículo 21 y 22, que ellos habían acordado que cualquiera que viniese, cualquiera que fuese a una sinagoga, siendo miembro únicamente, cualquiera que viniese a los pies o fuese donde estaba Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, él sabía a lo que se estaba exponiendo, sabía, siendo el principal de la sinagoga, obviamente iba a tener consecuencias, pero la escritura nos enseña que él corrió a los pies de Jesús y se postró. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, es el mejor escenario, es el mejor lugar donde nosotros podemos clamar por nuestros hijos, es el mejor lugar donde nosotros podemos, donde vamos a ser escuchados, donde vamos a ser, es el lugar donde adoramos, o es la posición en la que adoramos, pero también es el lugar y la posición exacta de cómo nosotros podemos venir a Él, postrados, humillados, pidiéndole al Señor que se glorifique, que obre. Si tú has tenido o tienes un problema con alguno de tus hijos, déjame decirte, si tú has ido a has agotado los recursos, sea cual sea el problema de tu hijo, físico, emocional, de carácter, de comportamiento, de lo que sea, venir a Jesús y pedirle: pon tus manos sobre ella, pon tus manos sobre él, siempre va a ser lo mejor. La escritura nos enseña otro ejemplo. En Mateo capítulo 15, versículo 26 en adelante, dice que había una mujer cananea de Sirofenicia. Esta mujer vino a los pies de Jesús también. Y ella tampoco estaba supuesta a estar delante de Jesús porque era cananea, porque tenía unas costumbres que no concordaban con la palabra ni con lo que Dios decía en su palabra. No eran seguidoras, los cananeos no servían a Dios, pero ella vino ante la necesidad porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y dice que vino a los pies de Jesús y le suplicaba y le rogaba diciendo:
que obrara en su hija. Los discípulos, Jesús le dijo que Él no había venido por ellos, pero la mujer dijo: socórreme, obra, bendice, toca la vida de mi hija. Y entonces nosotros podemos ver en la Escritura que Jesús siguió caminando y los discípulos detrás de Jesús le dijeron: despídela, porque ella viene dando voces detrás de nosotros, porque ella iba dando voces, iba detrás de Jesús. No sé cómo, pero la Escritura nos enseña que ella corrió de nuevo cuando Jesús vuelve y ella corre y se pone enfrente de Jesús, se postra y le dice: Señor, socórreme. Jesús le dijo que no estaba bien tomar la bendición que era para los hijos y dársela a alguien que no le servía, parafraseando esta parte. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Yo creo que era una expresión que pocos podríamos soportar, pero ella dijo: Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos. Cuando Jesús escuchó esta palabra, dice que Él le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y hoy día el enemigo ataca las vidas de nuestros hijos espiritualmente. A veces nosotros miramos la vida espiritual y hay mucha gente que cree en la brujería y que cree en el poder de Satanás. Y a veces esa gente no se detiene a mirar el poder de Dios y el poder que Dios tiene para liberar con todos los acontecimientos que puedan estar pasando espiritualmente detrás de las vidas. Y a veces es fácil, cuando tienen un problema de esta índole, correr al brujo, correr a tomar otras soluciones, cuando nosotros miramos en la Escritura que Jesús tiene poder para libertar, tiene poder para traer. Dice la Escritura que cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre, la verdad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo Jesús puede ayudarte con tu hijo? ¿Cómo Jesús puede traer libertad a cualquiera de ustedes que esté pasando por una dificultad sobre sus hijos? Jairo dijo: quiero que pongas las manos tuyas sobre la vida de mi hija. Esta mujer dijo: yo quiero que tú des una palabra y que mi hija sea libre de este demonio que la atormenta. Pero nosotros, yo quiero decirle qué hace uno cuando falta fe en los momentos difíciles. A Jairo le vinieron a decir: sabes, no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. El versículo 41 y el versículo 42 de Marcos 5 nos lo muestra y nos dice que vinieron a decirle: no lo molestes más, tu hija acaba de morir. Jesús se le queda viendo a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Y a ojos de nosotros es algo imposible, algo que no se podía hacer. Nosotros no creemos muchas veces en el momento de donde se necesita un milagro, donde realmente necesitamos tener fe a pesar de que lo que tenemos enfrente, de lo que están atravesando nuestros hijos, es imposible. Pero Jesús le dijo: no temas, cree solamente. La niña no está muerta. Y Jairo le creyó. Y Jesús pudo poner sus manos sobre su hija. Nosotros miramos que para Jesús no hay nada imposible. Conocemos a un Dios de poder, a un Dios que hace lo imposible, a un Dios que
que nos ha ayudado y es el mismo que recomendamos ahora, que tú puedas ir a los pies de Jesús, que tú puedas poner tus hijos en sus manos, que tú puedas estar delante de Él y postrarte como lo hicieron ellos. En la Escritura encontramos en Mateo capítulo 20, el versículo 20 y 21 dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, de los hijos de la madre de Juan y de Jacobo, con una petición delante de Jesús, diciéndole: Señor, yo quiero que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y es una petición que yo creo que es válida para cualquiera de las madres. Cuando nosotros miramos nuestra vida desde aquí en la tierra, no nos ponemos a pensar que es temporera, que somos peregrinos y que vamos a vivir por lo mucho, dice la Biblia, los más robustos 80 y algunos tiempo extra un poco. Pero nosotros encontramos en la Escritura que ella se acercó con esta petición: quiero que en tu reino se sienten mis hijos, que reinen contigo, en otras palabras. Esta petición a mí me hace pensar en que nosotros necesitamos mirar la vida espiritual de nuestros hijos y que nosotros podamos orar porque ellos reinen con Jesús. El día que mueran, el día que no estén en este lugar, el día que su vida se termine, puedan reinar con Jesús. Nosotros siempre pensamos en esta vida. Queremos que nuestro hijo sea un profesional, queremos que nuestro hijo tenga un buen trabajo, queremos que nuestros hijos tengan posesiones, queremos que nuestros hijos tengan una familia bendecida, que es felices. Y eso es bueno, porque yo también lo oro. Pero hay algo también todavía más importante, que es conocer a Jesús, que es que ellos puedan servirlo, que es que ellos puedan un día reinar con Él, porque eso nos habla la Escritura. Y como padres, o como tú como madre, o tú como padre, puedas decirle también al Señor: ¿sabes una cosa, Señor? Ella se acercó a Jesús pidiéndole eso. Y también nosotros podemos acercarnos a Jesús pidiendo lo mismo: quiero que mi hija reine contigo, Señor. Yo quiero que mi hija sea ciudadana de tu reino. Somos en esta vida, como le decía, temporeros, pero Dios ha puesto una eternidad en el alma, en la vida del hombre, que va a trascender más allá de esta vida, y en aquella vida nosotros vamos a ser eternos, y lo que elijamos ser en el reino que querramos ir, vamos a estar. Y la bendición para nuestros hijos es que ellos reinen con Jesús. Por eso tu oración debe ser como esta mujer. Quizá no sé, que se sienten a su derecha, a su izquierda, pero sí que reinen con Él, sí que estén con Él, sí que puedan disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de poder, es un Dios que las vidas de nuestros hijos le importan, y Él está dispuesto a escucharte cada vez que tú tengas una dificultad. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que ponga sus manos sobre ellos. A veces nosotros pensamos en Marcos capítulo 10 y versículo 13 y versículo 14, nos enseña que había algunas personas que traían los niños para que Jesús los bendijese. Dice la Escritura que los discípulos los reprendían, y yo me imagino, es mi suposición, cada vez que alguien venía delante de Jesús, eran los enfermos, eran las personas que necesitaban un milagro, eran las personas
miramos el escenario de Jesús en cada lugar donde iba. Dice que había multitudes, que todos los que le tocaban y todos los que venían delante de él eran sanados, eran libres, eran bendecidos. Y entonces en esta ocasión no es la excepción. Jesús está en un lugar, está en este lugar, trae niños delante de él y lo único que quieren es que les bendiga, que ponga sus manos sobre ellos. Mi punto es que si Jesús está pasando por este lugar, hay una multitud enorme y Jesús está haciendo milagros y Jesús está haciendo cosas grandes. Yo soy de las personas que pienso que a lo mejor las personas que traían a los niños eran sus padres. No sé si tú si miras este escenario, tomas el niño de tu vecino, tomas el niño de tu amigo o tomas tus hijos y dices, voy a ir. Pienso que eran sus hijos, pienso que eran ellos los que estaban delante de Jesús. Y dice la Escritura que cuando vinieron delante de Jesús, los discípulos los reprendían o les decían que se fueran. Yo me imagino que los discípulos le vieron y le dijeron, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesidad hay con él? Y no, solamente querían que les bendijera. Y dice que cuando Jesús lo escuchó y escuchó que dijo, repréndelos, que los estaban reprendiendo para que se alejaran, dice que él dijo, dejen los niños que vengan a mí. No se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En nuestro servicio para con el Señor, ¿saben? Pocas personas vienen delante del Señor. Cada vez que yo veo a alguien venir con su hijo, no siempre, pero casi siempre, está enfermo. Ore por él porque por su escuela, ore por él por su necesidad o por esto, por lo tienen diferentes necesidades, pero pocas personas vienen a decir, solamente quiero que bendigas mi hijo, solo quiero que bendigas mi hija, solo quiero darle gracias a Dios y quiero que tú pongas tus manos para que ella sea bendecida, para que ella sea tocada. Y esa debiera ser nuestra costumbre cada día, pedirle al Señor que ponga sus manos sobre ella, pedirle al Señor que se glorifique, pedirle al Señor que Él sea obrando en la vida de nuestros hijos. Yo quiero decirte que Jesús, así como llegó con Jairo, llegó donde estaba Jairo y dice que cuando todos se burlaban y vieron que Jesús entró para poner sus manos sobre ella, dice que se burlaban algunos, que se reían algunos porque estaba muerta. Pero Jesús ya le había dicho a Jairo, no temas, cree solamente. Y cuando estuvo enfrente de la niña, dice que Jesús le dijo a la niña, Talita Kumi. En otras palabras, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la Escritura que la niña se levantó. Así que puso sus manos sobre ella. Y Jesús la levantó como Jairo quería que la levantara. Nuevamente te digo, el mejor escenario para tocar el corazón de Jesús, para presentar a nuestros hijos delante de Dios, siempre va a ser a sus pies. Siempre creyendo cuando te falte fe y cuando mires todas las cosas imposibles, siempre recuérdate que Dios es el Dios de lo imposible y que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Él tiene poder para ayudarte y tú puedes venir libremente a decirle a Jesús, Señor, es mi hija y quiero que la toques y quiero que la sanes y quiero que la libertes y quiero que la bendigas y quiero que hagas lo que mucho no han podido hacer los médicos, los programas, Alcohólicos Anónimos,
lo que nadie ha podido hacer, yo quiero decirte que Jesús lo puede hacer. Y yo quiero orar para que Dios te ayude, para que tú puedas tener fe y puedas creer que Jesús puede ayudarte. Y tú puedas presentarle tu hija, tu hijo en sus manos y decirle: pon tus manos. Quiero hacer una oración y termino con esto. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo presentándote, Dios, a cada padre, a cada madre, Señor, que en este momento está teniendo una necesidad con alguno de sus hijos. Que tú obres, que tú bendigas su vida, que tú seas manifestándote, Señor, así como te manifestaste a Jairo, así como tú obraste, aumentaste tu fe, así como él, Señor, cada padre se presente, que no le importe lo que está a su alrededor, el qué dirán, qué va a suceder, Señor, sino que lo único importante es que podamos recurrir a ti, que pueda recurrir a ti y que tú seas su ayudador, su sustentador, Señor. Glorifícate. Sabemos que tu palabra, Señor, sigue siendo la misma, que tú sigues obrando de la misma manera, Señor, y que tu poder y cómo tú te revelas a las vidas sigue siendo lo mismo, Señor. Así que yo presento a estos padres en tus manos en el nombre de Jesús.